Estamos de vuelta con Herbert Müller y nos estabas sorprendiendo con la falta de intercambio de información en el Banco Central y por todo el trabajo al que contribuye la Fundación con esto de transparentar la información al público, que te dio algunos dolores de cabeza. Me imagino que además de dolores de cabeza como con Gonzalo Sánchez de Lozada habrás hecho también algunas amistades. Claro, precisa, y una, por ejemplo, fue precisamente el año 1985 con el general Banzer, con el que me había tomado, con el que fue donde, en el gobierno en el que estuve preso. Y esto fue el año 85, cuando se estaban preparando, el 85 creo que fueron las elecciones, cuando gana Banzer y creo que se queda, asume el doctor Paz. Estaba Banzer seguramente preparando su programa de gobierno, y un día un amigo mío, un senador de ADN, me llama y me dice: Herbert, el general Banzer quiere conversar contigo. Yo tuve que encontrar ese momento la forma de decirle muy diplomáticamente que no quería conversar con Banzer sin decirle que no. Y lo que se me vino a la mente era decirle: mira, yo la verdad conversaría con el general Banzer únicamente si es de manera muy confidencial, privada y si nadie nos ve. Era para que el general me mande al diablo, o sea. Pero a la media hora me llamó, me devolvió la llamada otra vez este amigo senador y me dijo: he hablado con el general Banzer, está de acuerdo y te ofrezco mi casa para que se reúnan, ahí vas a estar en privado, confidencialmente, sin que nadie te vea. Entonces fui a la reunión. A la entrada de la reunión el general me dijo: por fin asocio la cara con el informe confidencial. Y además quiero pedirle disculpas porque sé que usted ha estado en mi anterior gobierno preso, en cuestión de Estado, yo no tenía la culpa. Le dije: general, no se preocupe, si hubiera sido al revés yo lo hubiera tomado preso a usted, así que no se preocupe. Eso distensionó la charla totalmente, porque se murió de risa, distensionó la charla, y charlamos como unas 2 horas, y al final de las 2 horas, cuando terminamos de conversar, él se levantó y me dijo: Herbert, yo tengo una sola cosa para ofrecerle, y lo que le ofrezco es mi amistad, y me alargó la mano. Yo ya estábamos en el periodo democrático, me parecía una tontera mantener esos odios y esos resentimientos. Le dije: como no, general, un gusto. Y fue muy importante para mí esa amistad, porque después me ayudó en un tema que fue crucial en todo el tema de la negociación de Gaza con el Brasil. En esa época también, charlando con la gente, un día estuve comiendo chicharrones en Irpavi con Jorge Lasarte. Y ahí quedamos con Jorge Lasarte, la importancia que deberíamos de tener un espacio de discusión, de debate de los temas de la economía, de la política del país. Y quedamos en organizar un grupo que invitamos rápidamente a varias personas: a Víctor Hugo Cárdenas, a Carlos Toranzo, a Juan Cristóbal Urioste, Carlos Miranda, Gorodofedo Sandoval, no me acuerdo quién es más, y lo denominamos la tertulia. Nos reuníamos al principio en mi casa, y nos reuníamos en mi casa con una modalidad al principio que fue muy interesante, que era la de que cada uno expusiera un tema de política y entre todos después hacer la tertulia, conversar. Uno de los temas que surgía mucho, con mucha insistencia en toda la discusión, era el tema de la relación con Brasil en general y el tema del gas, el tema energético. Y eso me dio la posibilidad de ir trabajando mucho en el tema energético, me fui involucrando en el tema de hidrocarburos, porque además, yo tenía una amistad, guardando la diferencia de edades, porque él era vecino y su familia con mi familia teníamos una relación de parientes. Hacíamos esas cosas que uno dice al vecino, no sé si te pasaba, los tíos. Era con la familia de Pepe Stensoro, el que fue presidente de YPF Argentina.
Pepe Estensoro formó en la Argentina una empresa petrolera que se llamaba Sol Petróleo, dedicada a la recuperación de hidrocarburos, y él me nombró su representante en Bolivia, y entonces yo trabajaba con Pepe Estensoro en el tema de petróleo. Ahí es donde me empiezo a vincular con el sector petrolero. Y en Bolivia ya el tema central, lo que se había avanzado mucho, era el tema de la termoeléctrica. Entonces ya estaba avanzado el tema de crear una termoeléctrica en la frontera con el Brasil, en la cual yo no estaba convencido. Yo era un convencido de que más que vender energía eléctrica al Brasil, lo que teníamos que venderle era primero gas, y después del gas, si lográbamos vender gas, ya podíamos pensar en termoeléctrica, en todo eso. Y entonces empecé a escribir en el informe confidencial mucho sobre el tema del gas y sobre cómo debía ser la relación con Brasil, las ventajas, desventajas de la termoeléctrica, la importancia de vender gas, de hacer un gasoducto a San Pablo, etcétera, etcétera. Y el gobierno de Sánchez de Lozada, además, ya había terminado, cuando ya era presidente Sánchez de Lozada, terminó en los últimos meses del gobierno de Sánchez Lozada, no sé si te acuerdas, terminaron con los acuerdos con Brasil para poner una planta de urea, de polietileno, y hacer la termoeléctrica. Yo era, como te digo, bastante crítico de todo esto. Subió al gobierno Jaime Paz Zamora, yo seguí escribiendo sobre el tema. Jaime Paz Zamora avanzó mucho más en el tema de la termoeléctrica, y un día recibo una llamada de Oscar Eid. Y Oscar Eid me dice: Herbert, quiero decirle que el presidente lo va a llamar dentro de unos momentos, y el motivo de la llamada del presidente es para ofrecerle el Ministerio de Energía. ¿No había una relación de amistad previa con Jaime Paz? Había estado un par de veces, mi relación previa con Jaime fue de la universidad, pero no he tenido nunca una amistad personal. Y la única vez que tuve la oportunidad de conversar con él fue en Cochabamba, en una invitación con Gustavo Fernández. De ahí no teníamos más relación, y yo no era mirista, o sea, no tenía una, aunque era amigo de muchos de los miristas. Entonces me llama Oscar y me dice: el presidente lo va a llamar para esto. Entonces, me quedé sorprendido, bastante preocupado, no sabía qué hacer, y evidentemente a los 20 minutos, 30 minutos, me llama el presidente Paz Zamora, y me dice: lo estoy llamando para que sea mi ministro de Hacienda. Le acepto, momento en el cual me siento inmediatamente a pensar cómo debería ser mi política de hidrocarburos, primero, y segundo, empiezo a pensar quién podía ser mi viceministro, porque este era un tema o sea, el éxito en cualquier cargo, tanto en el sector privado como en el sector público, no es qué es lo que uno sabe, sino cómo uno puede armar equipo. Claro. Y rápidamente yo había conocido, a través de mi relación con Sol Petróleo, que tenía una relación con yacimientos, conocí al gerente de negociaciones de yacimientos. Un hombre extraordinario, brillante, es decir, con un conocimiento del sector. Debe ser el hombre que más conoce sobre el sector energético en Bolivia, y quiero decirlo ahora, es un hombre al cual el país le debe mucho. Y hasta ahora no se le ha hecho un reconocimiento público: Hugo Peredo. Y entonces lo llamo a Hugo Peredo, que era un convencido además que había que vender el gas al Brasil también. Lo llamo a Hugo Peredo y le digo: tenemos este chance de hacer realidad esto que alguna vez hemos discutido, de vender gas al Brasil. ¿Por qué no lo hacemos? Yo había asumido en todo esto, porque nunca conversé con el presidente Jaime Paz Zamora, yo había asumido que el presidente me estaba nombrando ministro precisamente para hacer una gestión para lograr la venta de gas al Brasil. Si yo había estado escribiendo sobre eso, si estaba opuesto a la termoeléctrica y el presidente me nombra ministro, tengo que asumir que era para eso. Finalmente, Hugo Peredo me acepta, y
a las pocas semanas ya del ministerio, logro hacer los contactos con Brasil. Tenía una reunión en Venezuela de OLADE. Me voy previamente a Brasil a hablar con el ministro de Energía del Brasil. Y me siento con él y se genera una química muy rápida porque también era de origen alemán y empezamos a conversar en alemán, para sorpresa de todos los que nos reunían, que nos acompañaban. Y se da esta química y los dos teníamos muy clara la película. Brasil recién se había dado este primer Congreso Mundial sobre Medio Ambiente. San Pablo competía con México para ver cuál de las dos ciudades era la más contaminada. Tenían problemas, no podían hacer termoeléctricas porque no tenían en ese momento, Brasil no estaba con la liquidez suficiente para encarar proyectos grandes de hidroeléctricas que son muy caras, y la generación eléctrica era en San Pablo con fuel oil y con carbón. Entonces ellos necesitaban cambiar su matriz energética y nosotros en Bolivia necesitábamos vender gas. Entonces se da esa coincidencia y empezamos a charlar y un poco llegamos muy rápidamente a la media hora de la charla que el seguir insistiendo en esa, que ya estaba muy avanzada en ese proyecto de termoeléctrica en Puerto Suárez, era un disparate y que no iba a ser de beneficio ni de Bolivia ni del Brasil. Y decidimos replantear toda la negociación. Un acto absolutamente osado, pero vuelvo a decirte muy en buena fe porque yo pensé que para eso me habían nombrado a Jaime Paz presidente. Terminamos la reunión, más tardamos en despedirnos, que era entonces el embajador de Bolivia en Brasil, de llamarlo al presidente Paz Zamora para decirle, su ministro en un acto de locura seguramente, ha cambiado un cheque, que era la termoeléctrica, de hacerla, por un pagaré, que era la posibilidad de hacer un gasoducto al Brasil. Al poco rato, en la noche, el edecán del presidente me llama por teléfono y me dice, presidente, me ha pedido que le pida que usted regrese a Bolivia. Llamo por teléfono, hago algunas consultas. Sabía que el presidente, que mi actuación en Brasil había causado un malestar en Bolivia enorme y que el presidente me estaba llamando para pedirme la renuncia. Regresé, preparé, como sabía que me iba a pedir la renuncia, me adelanté, preparé mi renuncia y me fui a Palacio con mi renuncia hecha. Entré, lo saludé al presidente y le dije, presidente, antes de conversar nada, quiero decirle, aquí está mi renuncia. Ahora que ya le he entregado mi renuncia, ¿me permite usted explicarle un poco el tema del gas al Brasil? Paz Zamora se quedó un poco sorprendido y me dijo, por supuesto. La reunión que estaba prevista durar 5 minutos, que era la renuncia y se acabó, terminó durando más de 2 horas. Al cabo de las 2 horas, Jaime Paz me miró y me dijo, ministro, ¿y usted me garantiza que vamos a vender gas al Brasil? Yo le dije, presidente, yo no le puedo garantizar que vamos a vender gas al Brasil. Lo que le puedo decir es que estamos viviendo una coyuntura muy especial, donde hay una plena coincidencia de interés que rara vez se va a dar entre un Brasil que necesita comprar gas para cambiar su matriz energética y una Bolivia que desesperadamente necesita vender gas para evitar la importación de líquidos, de petróleo y de gasolina. Porque no sé si usted sabe que en Bolivia el petróleo y la gasolina acompañan la producción de gas. En general, en todas partes, el gas acompaña la producción de petróleo. Acá, que para producir petróleo y gasolina, tenemos que producir gas. Y en consecuencia, si queremos tener petróleo, queremos tener combustibles, tenemos que producir gas, no quedaba más. Entonces le digo, no hay otro, esta es una coincidencia que no sé cuánto tiempo va a pasar, pero este es el momento ideal para encarar la negociación. Y por eso lo he hecho presidente. Se quedó pensativo muy pocos segundos y me dijo, ministro, cuente usted con todo mi apoyo, siga adelante. Pero ese era el inicio, porque ahora tenía que venir la batalla, cómo convencer en el frente interno y en el frente externo, porque
Los intereses que había tocado yo al mandar al diablo la termoeléctrica eran muy grandes. Había un cabildeo para tumbarme de ministro de Energía muy fuerte. El cabildeo rápidamente se fue también donde el general Banzer, que era parte del acuerdo patriótico, y me llamó por teléfono el general Banzer y me dijo, quiero que me explique cómo es esto. Lo agarré a Hugo Peredo, nos tomamos el avión de Yacimientos, me fui a Santa Cruz, nos quedamos conversando con Banzer, con el cual era mi primera vez que volví a verlo después de esa reunión. Empezamos a conversar y al cabo de 2 horas, duró un poco más incluso con Banzer, unas 3 horas, porque Banzer conocía el tema del gas, el tema geopolítico, de arriba, abajo, de izquierda, a derecho. Él había tratado de negociar con Geisel, o sea, era un hombre que conocía. Después de 2 o 3 horas me dijo, cuente usted con mi apoyo. Entonces, a partir de ahí había que empezar a hacer el convencimiento al resto del país, porque primero había la oposición de Condepa. Y en Condepa estaba Chichi Solís, que había hecho toda su parte de su prestigio como político, fue en la primera época de Banzer, precisamente oponiéndose a los acuerdos Banzer-Geisel para la venta de gas. Estaba el compadre Palenque, la comadre Remedios, y todos atacaban el tema de la venta de gas. Entonces, el otro enemigo, las otras partes que había que convencer, eran las regiones, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. Había que convencer después ya externamente al Banco Mundial y teníamos otros enemigos más. E internamente dentro del partido también teníamos nuestros propios quintacolumnistas como Maclin, que en ese momento estaba de canciller de la República. Y le explico por qué. Entonces empecé con Condepa. Lo llamé a don Andrés. No, lo llamé al compadre Palenque. Le digo, compadre, quiero tener una reunión con usted para explicarle el tema del gas al Brasil. Y me dijo, ha de saber usted que yo no puedo ir a su despacho. No, le dije, compadre, yo no le estoy pidiendo que venga a mi despacho. Le estoy diciendo que me dé usted una audiencia para que me diga dónde puedo irlo a buscar a usted para explicarle. Yo sentí lo que se quedó cortado en el teléfono Palenque y me dijo, nos vamos a reunir a las 2 de la tarde en tal día en la casa, en las oficinas del partido que eran en la Avenida Ecuador, cerca del colegio, de lo que era el Instituto Americano. Ese día me fui con Hugo Peredo. Hugo Peredo era el que además tenía más conocimiento de toda la parte de detalle. Nos fuimos a la oficina de Condepa. En la puerta estaba Chichi Solís, Remedios, Paz, el analista político, Ricardo Paz, la comadre Remedios, el Culgis, que estaba de su candidato a la vicepresidencia, y toda la plana mayor de Condepa. Pero no estaban en la oficina, porque la oficina estaba echada a llave y no había portero. Entonces le digo, charlamos un rato y le digo, bueno, compadre, le digo, no vamos a ir a mi despacho, no vamos a ir al ministerio, le ofrezco ir a mi casa, yo tenía un departamentito en el edificio Hugo Salves. Y me dice, bueno, vamos a su departamento. Ok, les di la dirección, llamé rápidamente a mi casa para que preparen un cafecito, algo, y hablé con la empleada y le dije, estoy yendo a una reunión, está yendo con el compadre Palenque. Llegamos y yo llegué un poco antes, inmediatamente a los 10 minutos llegó el compadre Palenque con toda la gente, tocó el timbre. Mi empleada estaba se había puesto sus mejores galas. Estaba con una pollera impecable, muy linda. Le abrió la puerta y le dice, compadre, ¿nos vamos a sacar una foto? Ese fue el recibimiento en mi casa. Comprenderás que después de ese recibimiento, y no había la actitud ya había cambiado. Nos sentamos, empezamos la reunión. En mi mesa comedor no entrábamos todos, estábamos sentados Chichi Solís, Culgis, la comadre Remedios, Palenque,
Hugo Peredo, yo, Ricardo Paz y alguien más, no entrábamos más en la mesa. Y el resto se sentó detrás en los sillones, porque era living comedor, una sala como esto, detrás, toda la gente para escuchar. Empezamos la reunión tipo 3:30, y, muy agresivo Chichi Solís, porque era una posición muy fuerte, y con Hugo Peredo y yo, los dos empezamos a explicar, y tipo 9 de la noche, Solís me dice, ministro, quiero decirle una cosa. Mañana va a salir un artículo en contra de la venta de gas al Brasil. Es el último que voy a escribir porque ya lo he mandado. De ahora en más no voy a escribir más. Y cumplió su palabra. Nunca más Solís se opuso a la venta de gas al Brasil. Fue una muy larga discusión mostrándoles los pros, pero al final, increíblemente, quedaron conformes, me apoyaron. De ahí tuvimos que ir como a las regiones. Me acuerdo que íbamos a discutir con los comités cívicos. En Tarija, en el teatro, en la plaza había un teatro, y ahí nos parábamos, y ahí teníamos que explicar. Y no había data show, sino con láminas. Papelógrafo. Y la proyectora, ¿no? ¿Te acuerdas esas proyectoras? Sí, transparencias. Con transparencias, con eso íbamos a explicar. Convencimos a todas las regiones. Y entonces eso me permitió después rápidamente y ya formalizar la relación con uno de los acuerdos con el ministro de Energía fue que Electrobras, que era la empresa encargada de la electricidad, dejaría de ser el interlocutor con Bolivia y el interlocutor sería Petrobras. Firmamos un convenio, la primera carta de intenciones con Petrobras para que se venda de 8 a 16 millones de metros cúbicos, pero obviamente eso era el principio, había que decidir muchas cosas. Primero, habían 3 temas que había que, para poder hacer realidad la venta de gas al Brasil, era cómo certificábamos reservas y cómo asegurábamos las inversiones para producir gas. El segundo tema era por dónde vendíamos el gas, cuál iba a ser la ruta. O sea, el primero era tener las reservas, la segunda era tener la inversión para poder explotar esas reservas y hacer más exploración, y la tercera, por dónde vendíamos. Porque habían 2 alternativas, venderla por Argentina y la Argentina que venda al Brasil, o hacer el camino a Puerto Suárez. Entonces ahí teníamos el Banco Mundial insistía en que este era un proyecto muy grande para nosotros y que lo que nosotros teníamos que hacer era venderle el gas a la Argentina para que la Argentina pueda adicionar a su propia producción de gas y vender al Brasil. Con lo cual nosotros éramos un rellenito. Para mí eso hubiera sido espantoso, pero el Banco Mundial insistía mucho en eso. Y por supuesto, los que negociaban y empujaban en esa dirección eran los de YPF Argentina. Y en YPF Argentina, además, yo tenía un problema muy grave. El presidente de YPF Argentina era nuevamente Pepe Stensoro, con quien vivía esta larga. Entonces, y quedamos, y le dije, mira, Pepe, le dije, yo voy a defender los intereses bolivianos, y te quiero decir que yo voy a luchar hasta el último instante para que el gas se lo venda a través de Puerto Suárez. Tú tienes que defender a Argentina, es tú. Y tratemos de hacer de la manera más civilizada. E internamente teníamos un problema adicional. El señor McLean estaba convencido de que había que vender gas a Chile. Tenía sus relaciones con la empresa Luchik, que eran parientes, qué sé yo. Y entonces McLean decía que se venda gas a Chile. Si se vendía gas a Chile por la poca cantidad de reserva que teníamos en ese momento, ya no hacíamos ya no cubrías para el brasilero. O sea, o era o Chile o era el Brasil. No. Entonces esa fue una pelea muy, muy grande. Decidimos empezar a encarar uno por uno los problemas. El primero fue conseguir la plata para inversión. Entonces dijimos, acá el país no tiene plata para inversión, hay que conseguir inversión extranjera. Para conseguir inversión extranjera hay que hablar con las empresas petroleras. Les hice una invitación a varias empresas petroleras para que tengamos lo que se llama en finanzas un roadshow, un lugar donde uno va y muestra qué es lo que está ofreciendo para la inversión. Le hicimos en Houston.
Fuimos a Houston, en Houston les mostré que ya Bolivia era un país serio, que habíamos recuperado la democracia y que ahora queríamos inversión extranjera para desarrollar el sector petrolero y el sector gasífero. Me escucharon con mucha atención las empresas petroleras, me dijeron efectivamente, sí, han entrado en democracia, todo, pero ¿sabe qué, ministro? Me dijeron, Bolivia es un país eminentemente gasífero. La probabilidad de encontrar petróleo de encontrar gas es 3 veces más que la de encontrar petróleo. En consecuencia, si nosotros vamos y exploramos, vamos a encontrar con mayor probabilidad gas. ¿Qué nos hacemos nosotros con el gas? Primero, díganos dónde vamos a vender el gas. No tuve otra alternativa de decirles, no se preocupen, ya vamos a ver por dónde lo vamos a hacer. Vamos a abrir el mercado de Brasil. Entonces, ya cuando después vino el tema de la ruta, Brasil tenía muchas dudas de comprarnos el gas a nosotros por Puerto Suárez. La preocupación central del Brasil, me dijeron los de Petrobras, fueron muy honestos conmigo, me dijeron, mire ministro, Bolivia es un país políticamente muy inestable. ¿Qué nos garantiza que ustedes van a honrar y cumplir con el contrato? Porque este es un problema de seguridad energética para el Brasil. Nosotros, una vez que entremos, esto va a hacer que dependamos una parte importante de nuestra matriz energética de ustedes. ¿Qué nos garantiza? Les di 2 argumentos que los convencieron. El primero les dije, ¿sabe qué? Durante 20 años que hemos vendido gas a la Argentina, han habido gobiernos revolucionarios, democráticos, de facto, hemos tenido huelgas, hemos tenido manifestaciones, hemos tenido todo. Y nunca hemos parado de venderle 1 hora gas a la Argentina. Esa es la prueba de que, aun a pesar de la inestabilidad política, Bolivia puede ser serio. La segunda cosa les dije, a ustedes como país les interesa tener 2 fuentes para cubrir su riesgo, 2 fuentes de abastecimiento. ¿Por qué no se abastecen por el lado boliviano? Y después, ¿por qué no se abastecen por el lado argentino? Así tienen las 2 fuentes y no dependen ni de la Argentina ni de Bolivia. Los 2 argumentos fueron aceptados y se decidió empezar a negociar el contrato. El hombre clave en la negociación, nuevamente, por eso digo que le debe tanto el país es Hugo Peredo, que era el que era el negociador jefe de yacimientos. Él tiene una formación de ingeniero petrolero, ingeniero geólogo, había estudiado en Beca Patiño, en el ENI de Italia, era un excelente negociador y era el que había manejado durante casi 20 años la relación con la Argentina, con la venta del gas. Entonces empezamos con él a trabajar, a estructurar el contrato de venta de gas y terminamos el contrato y cuando terminamos el contrato lo presenté, informé al gabinete de que deberíamos firmar, que ya estaba listo el contrato, que pedía autorización para que se proceda a la firma. Y en el gabinete, McLean se opuso rotundamente y el argumento que utilizó McLean fue que él no podía creer y no estaba convencido cómo solamente funcionarios bolivianos podíamos haber negociado un contrato equilibrado contra un monstruo negociador como el Brasil. Y que en consecuencia él creía que no era un buen contrato para Bolivia, porque era imposible que nosotros hubiéramos negociado algo bueno. La intención obviamente era nuevamente hacer fracasar la venta de gas para poder después retomar la venta a Chile. En la discusión en el gabinete le dije, bueno, al final es su palabra contra la mía. Porque si usted dice que no cree que es un buen contrato, yo le digo que es un buen contrato, ahora, ¿cómo resolvemos esto? Él me dijo, no, yo ya tengo la solución para saber cómo vamos a definir si está bien o no. Y le dije, ¿qué es lo que está planteando? Y yo he hablado con Exxon. Exxon está de acuerdo en mandarme su equipo negociador para revisar el contrato. He hablado con el Banco Mundial y el Banco Mundial me ha aceptado contratar un bufete americano para revisar los términos contractuales y contratar al que ha negociado la venta de gas de Holanda a Francia. Y en consecuencia,
le vamos a mandar los contratos a los de Exxon, al bufete americano y a este francés para que ellos nos den su criterio. Fue muy duro para mí, pero me pareció al mismo tiempo una excelente idea porque dije, esto me va a dar muchísima tranquilidad. Mandamos. Y dijo además que quería que en el grupo que revise el contrato estuviera don Carlos Miranda. Yo lo único que pedí es que quería tener a alguien, algún abogado que me asesore y que para mí yo lo iba a contratar a Carlos Guerque. Entonces mandamos el contrato y a las 2 semanas llegaron los de Exxon, llegaron los abogados americanos, llegó el francés que había negociado y tuvimos una reunión de 20 horas, casi descansando obviamente, sábado y domingo, mientras mi mujer estaba en la clínica, estaba sujeta a una operación muy grave y estaba en la clínica, yo tuve que estar 2 días enteros en el ministerio. Y cuando terminamos el examen, Exxon, los americanos y los otros dijeron que es un excelente contrato. Pero además quedaron sorprendidos por la forma en que definimos la fórmula de precio, cómo se fijaba el precio, porque era una fórmula muy ventajosa. Entonces me preguntaron cómo había logrado yo estructurar con los brasileños un contrato de esa manera. Y les dije, fue muy sencillo. El primer día que nos sentamos a negociar con los brasileños, yo les dije a los brasileños, mire, yo no me cabe la menor duda de que ustedes nos pueden doblar la mano, pero quiero decirles que si hacemos un contrato que no sea equilibrado, que no sea de beneficio para los dos, ese contrato no va a durar ni 6 meses. Y los brasileros nos ayudaron y trabajamos un contrato totalmente equilibrado para los dos. Gracias a ese contrato, Bolivia ahora tiene toda la estabilidad fiscal que tenemos hasta ahora. Sánchez de Lozada, en su siguiente mandato, heredó este contrato. De ahí terminó y empieza después el gobierno de Sánchez Lozada, donde yo sigo haciendo mis cosas, y de ahí viene el general Banzer y me invita a ser ministro de Hacienda.